Bueno, a ver. Ayer lo que planteamos al final de la clase fue un problema, ¿bien? O sea, nosotros hablábamos de que estábamos estudiando una reacción antígeno-anticuerpo, ¿se acuerdan que eran, digamos, como dos sistemas muy específicos biológicos, que lo que hacíamos era mezclar el anticuerpo en un gel, ¿bien? En manera que la concentración sea constante, ¿bien? En este gel está a una concentración constante de 20 ppm. Sembrábamos una muestra en un porito muy pequeñito, este empezaba a difundir radialmente hacia afuera, y cuando se igualaban las concentraciones aparecía un halo azul. ¿Bien? Esto lo hicimos en una placa de 8×6, y ese halito que se formó tiene 2 centímetros de radio. Y lo que queríamos era, nuestro objetivo, era encontrar un modelo matemático para la distribución de lo que sembramos, llamado antígeno, lo que sembramos en el centro del porito, a medida que éste iba difundiendo hacia afuera, que explique la aparición del halo. ¿Bien? Entonces, nosotros sembrábamos acá. ¿Dónde? Supongamos que tomemos el halo como una curva, ¿no? Una curva frontera que separa dos regiones. ¿Dónde creen ustedes que va a haber una concentración de antígeno, es decir, de lo que sembramos, mayor y dónde menor que 20? Así ya nos ponemos a tono. ¿Dónde va a haber una concentración mayor a 20 ppm? ¿Mm? En las partes más oscuras. En las partes más oscuras, digamos, en el halo, lo que hay es una concentración de 20 ppm. O sea, precipita cuando las concentraciones se igualan. Bien, ahora, si hay más de uno o más del otro, ahí la precipitación no se da. Entonces, si yo siembro el antígeno en este punto central, bien, y ese empieza a difundir hacia afuera, se supone que acá adentro va a haber más o menos que 20. Menos. Bien, fíjense lo siguiente. Si yo acá siembro, bien, acá yo voy a poner, digamos, la concentración. Apenas sembré, ¿sí? En el instante siguiente, bien, es decir, cuando inyecté con la jeringa ahí el antígeno, en esa región voy a tener un montón de antígeno. Recontra reconcentrado, porque toda la muestra va a estar en ese punto. Ahora, después, a medida que va pasando el tiempo, ese antígeno se va moviendo hacia afuera. Bien, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera y radialmente. Entonces, ahí esa concentración que estaba situada toda en un punto, ahora va a empezar a distribuirse hacia afuera. Entonces va a empezar a disminuir hacia afuera. ¿Sí? O sea, ese antígeno va a empezar a cubrir un área mayor. ¿Bien? Y por lo tanto la concentración en cada punto va a ser menor. Bien, se va a ir moviendo un frente de antígeno con concentraciones bastante bajas. Y la concentración acá interna, bien, también va a disminuir de a poco, porque parte del antígeno que estaba ahí adentro, ahora va a irse hacia afuera. Más o menos, ¿me siguieron? Yo les explico esto porque yo entiendo que la técnica es un poco compleja para este nivel en sus carreras, pero creo que es relativamente sencilla de entender. Entonces, acá voy a tener una concentración súper alta y a medida que voy avanzando, la concentración va a disminuir. Cuando llegue a tener 20 ppm, bien, cuando disminuya lo suficiente para tener 20 ppm que iguale a la de antígeno, ahí voy a ver el halo. Pero eso no significa que ahí termine el antígeno, va a seguir habiendo antígeno hacia afuera, solamente que en una concentración menor a 20 ppm, bien,
Y por lo tanto no voy a ver el halo, porque ya es menor, es mayor una que otra, digamos. Entonces voy a tener más adentro, que va a ir disminuyendo. Cuando se haga 20 va a aparecer el halo y va a seguir disminuyendo hasta hacerse 0. ¿De acuerdo? Repito, si hay preguntas, si hay dudas, díganme. Bien, entonces, lo que hicimos ayer fue, este sistema, primero, eh, posicionar un sistema de referencia bidimensional. Bien, lo consensuamos que era el más cómodo para trabajar. Y lo que nos preguntaban era cuál de estas expresiones, con lo que sabíamos, o sea, con este caso que vimos, con estos datos experimentales, si quieren llamarles así, cuál de estas expresiones eran la que mejor se podía adaptar a esto. Entonces, estuvimos analizando un poco qué era esto. Y lo que llegamos a la conclusión era que teníamos acá, aparecían cuántas variables en definitiva, si veíamos estas expresiones. ¿Cuántas variables estaban involucradas? 3. Tres, ¿no? Que eran X e Y, que ¿qué representaban en este caso? ¿Quiénes eran X e Y? O sea, si yo lo veo acá, son dos variables cualquiera, ¿no? Así genéricas. Pero en este caso en estudio, que yo ubiqué el sistema de referencia, tienen un significado, tienen una interpretación. La distancia, Bien, a ver, la distancia al origen, por ejemplo, no necesariamente, porque, por ejemplo, si yo tomo este punto de acá, ¿bien? La distancia al origen sería un único número, no dos, ¿no? Que sería qué tan lejos estoy del origen. Ahora, esa X y esa Y de este punto son sus coordenadas, ¿no? Lo que me está dando es, o sea, son las coordenadas de ubicación de distintos puntos sobre la placa. ¿Ok? O si quieren, digamos, una distancia horizontal y vertical con respecto al centro de la placa. Bien, pero lo importante es que X e Y lo que me dan es me dan las coordenadas de puntos para ubicarlos dentro de la placa. Bien, ¿y la tercera variable quién es? la concentración. La concentración, C, ¿no? Entonces lo que habíamos escrito era, en otra clase, que la concentración estaba dada en función de X y de Y. ¿Bien? ¿Esto qué significaba? Que yo tenía que primero decidir los valores de X y de Y, bien que eran independientes entre sí, es decir, que si yo decidía X, eso no me implicaba que sí o sí tenía que elegir un Y, sino que estos dos los podías decidir independientemente, y cuando decidía estos dos valores, aplicaba esta función y podía obtener el valor de de la concentración, perdón. Entonces, la concentración era dependiente de los valores que yo le asignaba a X a Y, que estos dos son independientes. Entonces, ahora tengo dos variables independientes y una dependiente de ellas. Y acá, por ejemplo, trabajamos con el primer caso. ¿Quién es F? ¿Qué es esta F? ¿Qué está haciendo esa F? ¿Qué le hace esta F cuando se la aplico a X y a Y? ¿Dónde ven esa F? Ujú. Porque, a ver, Acá no la podés sí. ver si es un plano. ¿O no? Ajá. Más o menos, ¿eh? Un poco podríamos acercarnos, porque a ver, cuando ustedes ven esto, o sea, ya con todo el recorrido que tienen en Matemática 1 y lo que hemos visto en Matemática 2, no les resulta bueno, creo, pero ven esto y no es como inentendible, es un código que más o menos manejan, que es decir, bueno, una depende de las otras dos. ¿Bien? Pero esta f sigue teniendo la misma interpretación que tenía las funciones escalares. Era, bueno, es una regla, es una ley, es algo, es una serie de operaciones en orden que yo le tengo que aplicar a esto para obtener esto.
¿Bien? O sea, me está diciendo qué le tengo que hacer a estos valores de las variables independientes que yo decido para con ellos obtener el valor que le corresponde de la variable dependiente. Entonces, por ejemplo, en este caso, esa f lo que me está diciendo es todo esto que está acá. Es a x la tenés que elevar al cuadrado, a y la tenés que elevar al cuadrado, sumarlas y a ese resultado sumarle 12. Bien. Toda esa información, esa seguidilla de operaciones en ese orden, es lo que vendría a ser f1, en este caso. Bien. Entonces, básicamente, yo tengo que decidir un valor para x y para y, y f lo que me está diciendo es qué tipo de operaciones o qué tipo de cambios le tengo que hacer a esa x y a esa y para poder combinarlas y a partir de ellas obtener el valor que le corresponde de la concentración. Bien, por supuesto que si esa f cambia, si las operaciones que tengo que hacer son distintas, entonces la función va a ser distinta y la concentración que obtenga va a ser distinta. Por ejemplo, f2. Fíjense que f2 también depende de x y de y. Si yo elijo el mismo punto, no sé, el 3, 2,5, que habíamos trabajado ayer, si aplico f1 para el 3, 2,5, voy a tener que hacer todas estas operaciones y me va a dar un cierto número, y si aplico f2 hago otras operaciones y me va a dar otro número. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, quiénes son las funciones son importantes, y es lo que estamos queriendo ver. ¿Cuál de todas estas funciones, bien, o cuáles, quizás, explica mejor este proceso que estamos viendo, lo modeliza de la mejor manera? Bien, es decir, ¿cuál de todas estas? Fíjense que hay algunas bastante sencillas y otras bastante feas. Bien, aquí tenemos una exponencial con las dos variables. Es la que me explica mejor que yo sembré acá, que acá tengo una concentración alta que va disminuyendo, que justo acá se transforma en 20 y después sigue disminuyendo. Bien. Entonces ahora vamos a analizar un poco eso. Entonces, antes de pasar, tenemos que analizar qué pasó acá, porque ya nos quedamos en esa duda. Fue como, bueno, pero nosotros no conocemos esto. ¿Qué onda? Hasta ahora nosotros veníamos trabajando con las funciones escalares, que teníamos una variable independiente, le aplicábamos la función y obteníamos un número. Bien. Después trabajamos con las vectoriales, que teníamos una única variable independiente también, t, que le aplicábamos la función y obteníamos 2, 3, n números que eran las componentes de un vector. Pero nunca trabajamos con esto, es decir, una función que se aplique al mismo tiempo sobre más de una variable independiente. ¿Bien? O sea, que para cada punto apliquemos f, obtengamos c. ¿Quién es esa f? ¿Bien? Entonces, fíjense que el dominio, ¿bien? O el conjunto de partidas, si queremos decirle para trabajar más generalmente, el conjunto de partida para esta función, al menos para este caso, es un conjunto que está incluido o es igual, ¿no? También podría ser igual. En R2. Es decir, yo necesito como un elemento del conjunto de partida para poder aplicar f, es decidir valores de dos números, de dos coordenadas, de x y de y, independientemente. Es decir, yo estoy moviéndome en R2 como conjunto de partida. Mientras que cuando aplico la función y obtengo algún elemento, una imagen, voy a obtener un número real, es decir, mi conjunto de llegada va a ser los reales. ¿Bien? Entonces, básicamente tenemos una función que va desde R2 a R. ¿Bien? O también eso podría ser, obviamente, R3, R4, dependiendo cuántos valores tengo que decidir acá. Pero fíjense que siempre lo que caracteriza esto es que tengo más de una independiente y obtengo una sola dependiente. ¿Bien? ¿Qué es eso? A eso se le llama, y la definición central del día de la fecha, es una función de n variables o también un campo escalar. Bien, vamos a empezar con la definición que tienen en el libro, que es función de n variables. Entonces lo que les dice es que una función f de n variables es una regla que a cada punto de coordenadas, taca, 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 pero n números, n coordenadas, fíjense, x1, x2 hasta xn, perteneciente a un conjunto de partidas que está incluido o es igual a Rn,
le asigna un único, uno y solo uno, número real z. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a escribir es que z se da en función de x1, x2, x3. Es el resultado de aplicar la función f a esta combinación de números, a esta n-upla de números. ¿De acuerdo? Fíjense que como definición, es excesivamente similar a la definición de función que ustedes conocen. Bien, de hecho, hasta la podemos transformar a esta definición a la definición de función escalar que ustedes conocen. Si acá n lo reemplazamos por 1, obtenemos la definición de función que ustedes conocen. O sea, una función de una variable es una regla que asigna a cada punto de coordenadas x1, o sea, a cada x, perteneciente a su conjunto de partida incluido en R1, o sea, en R, un único número real z. Entonces escribiremos que z es igual a f de x. Bien, encontramos la definición de función que vieron en Matemática 1. Ahora la ampliamos para cuando la cantidad de variables independientes es mayor a 1. Y de hecho, esto podemos modificarlo para el caso que tenemos arriba. Bien, para una función de dos variables. Entonces, una función f de dos variables es una regla que asigna a cada punto de coordenadas x, y perteneciente a un conjunto de partida incluido o igual a R2 un único número real z. Entonces escribimos que z depende bien de x, y. ¿Sí? O sea, es el resultado de aplicar la función en un par x, y. Con eso vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante en este bello tema. Entonces, fíjense lo siguiente. Ese conjunto D, bien, que está incluido en Rn, incluido o es igual a Rn, en este caso, para este caso particular, R2, vamos a trabajar prácticamente con funciones de dos variables, bien. En Matemática 2, quizás por ahí les nombremos alguna de 3, pero en general lo que nos interesa es al menos que trabajen con dos variables. Entonces, ese conjunto, que incluya todos los posibles puntos x, y, donde yo puedo aplicar la función, es el dominio de la función. ¿Bien? Así le vamos a llamar. Mientras que el conjunto de todos los posibles valores que podemos obtener con z es lo que llamamos el conjunto imagen. Lo mismo que hacíamos en funciones escalares, o sea, ninguna diferencia. La única diferencia es el conjunto imagen, prácticamente ninguna. Pero con el conjunto dominio es que antes, en las funciones escalares, el dominio lo pensábamos como un intervalo real o un conjunto de puntos en el eje real, mientras que ahora van a ser puntos en R2, van a ser puntos en el plano. Bien, entonces, en definitiva, esto es lo que podemos representar gráficamente. O sea, esto es lo que dijimos, bien, de manera coloquial, lo podemos representar gráficamente así. El dominio va a ser va a ser una región que va a estar incluida en el plano de x, y, bien, con un montón, infinitos puntos, en este caso. Y a cada uno de este par, bien, por ejemplo, agarro el punto B, le aplico la función f, hago toda la cuentita, bien, relaciono qué le pasa a A, qué le pasa a B, hago todo lo que me pide la función que haga sobre ellos, y esos números me van a generar un tercer número que va a ser el valor que le corresponde de la variable dependiente, el valor de z que le corresponde, bien, que va a ser un número real. Entonces lo tengo que representar sobre un eje real, el eje z. ¿De acuerdo? Eso es más o menos la idea de una función de dos variables. Entonces, vamos a empezar a trabajar un poco sobre esta idea de dominio. Entonces, este dominio puede darse explícito, ¿bien? Entonces nos dicen, bueno, a ver, el dominio de tu función, o sea, los puntos que vos podés tomar de tu función, van a ser los que están dentro de esta región plana. Bien, o sea, lo que están acá dentro, en esta parte de R2, bueno, esos son los puntos que vos podés tomar. Bien, a eso se le llama un conjunto explícito. Pero también puede ser no explícito, puede ser como implícito, si quieren llamarlo así. Que básicamente no nos van a aclarar cuál es el dominio, simplemente nos van a sugerir que seamos nosotras, quienes lo obtengamos, ¿bien? O lo pensemos, ¿bien?
Eso es lo que se va a llamar dominio natural. Sería como el máximo conjunto de puntos que yo puedo tomar, bien, en R2, donde puedo aplicar la función y que tenga sentido. Y acá aparecen las restricciones del modelo. ¿A qué voy con esto? A ver, no sé si tengo un ejemplo acá. Sí. Supónganse que tengo esta expresión. Bien. Acá, si yo tengo esta expresión, es una ley algebraica de una función de dos variables. ¿Cómo lo sé? Porque fíjense que tengo dos variables independientes, x e y, a la cual le aplico esta función, y cuando yo le dé un cierto valor a un x y un y acá, reemplazo, hago toda la cuenta, voy a obtener un número. Entonces estoy yendo de R2 a R, esto es la ley de un campo escalar. ¿Bien? O de una función de dos variables, como quieran llamar. Fíjense que acá no me explicita el dominio, no me aparece acá al lado, bueno, el dominio de esto es tal, es decir, no me está diciendo la región plana que tenés que trabajar es esta. ¿Bien? Simplemente me da la ley. Entonces, ¿esto significa que esta función no tiene dominio? No, significa que el dominio está implícito, lo tengo que deducir a partir de la ley. ¿Cómo hacemos esto? De la misma manera que hacíamos con las funciones escalares. Bien, a partir de analizar las restricciones algebraicas, bien, que tenemos en las operaciones de esta ley. ¿Cuáles eran las operaciones que generaban restricciones? ¿Se acuerdan que cuando aparecían uno tenía que estar atento? Del estilo, bueno, acá tengo que ver qué números sí, qué números no. Cocientes o raíces. Bien, los cocientes tenían el problema, ¿cuál era? ¿Cuál era la restricción del cociente? El denominador no podía ser 0. Bien, no se podía anular el denominador. Eso sigue valiendo. Más allá que tengamos dos variables, el cociente sigue siendo el cociente. O sea, este denominador no se va a poder anular. Bien. Después teníamos las raíces. No todas, solamente las raíces de índice par. Bien, las raíces cuadradas, las raíces cuartas, bien, sextas, octavas, lo que quieran. ¿Qué tenía que pasar en el radicando? Lo que está dentro de la raíz. No podía ser negativo. No podía ser negativo. Bien, podía ser positivo o cero, no negativo. Y después teníamos, también quienes aparecían mucho, eran los logaritmos. Bien, cuando teníamos un logaritmo, ¿qué restricción había? Tiene que ser positivo. Bien, el argumento sobre lo que aplicamos el logaritmo tiene que ser positivo. Ahí no, ni siquiera podía ser cero, tenía que ser sí o sí positivo. ¿De acuerdo? Y después, bueno, hay algunas otras, por ejemplo, las tangentes, las funciones inversas de las trigonométricas también tienen restricciones, pero esas no aparecían tanto. Esas tres eran las que más aparecían dentro del trabajo algebraico. Entonces, acá eso sigue valiendo, porque es una restricción algebraica del trabajo con números reales. ¿Bien? Entonces, acá la única restricción que tenemos para esta ley es que este denominador no puede ser cero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a la inversa. En vez de buscar cuáles son los puntos que sí podemos tomar, lo que podemos hacer en este caso es buscar los puntos que no podemos tomar. ¿Bien? Y sacárselos a R2. Es decir, yo digo, bueno, a ver, encuentro que estos puntos son los que yo no podría tomar. Entonces, el dominio va a ser todo R2, o sea, todos los puntos del plano, excepto esos. ¿Bien? Eso se escribe así. Yo sé que cuando uno ve esto por primera vez se asusta, bien, se desmaya un poco y después se levanta después de unos minutos, pero fíjense que no es tan terrible. Esta es una forma de conjunto, bien, de expresar un conjunto en el plano. En este caso, el dominio de la función F1. Entonces, siempre estas formas, no sé si esto lo vieron alguna vez, me voy a tomar un ratito porque me parece importante. Si yo tengo un conjunto, en notación de conjunto, siempre tiene la misma estructura. Bien, lo escribo con esta estructura. Entre llaves y aparece siempre en el medio una barra, que acá es esta. Bien, puede ser vertical, dependiendo del libro, puede ser vertical u oblicua, que es el tal que. Bien, o los que cumplen que, o
bajo la condición de que, y todo eso significa lo mismo. Entonces, en esta primera parte, o sea, a la izquierda de la barra, lo que nosotros vamos a explicitar va a ser qué tipo de elementos o qué elementos van a formar parte de este dominio, de este conjunto. ¿A qué me refiero con qué elementos? Acá voy a explicitar si voy a trabajar con números reales, si voy a trabajar con puntos en el plano, si voy a trabajar con vectores, si voy a trabajar con puntos en el espacio. ¿Bien? Es decir, lo que tengo que aclarar acá es qué tipo de elementos voy a utilizar. De hecho, acá podría también trabajar con números naturales, si quiero, o números enteros, ¿bien? No necesariamente todos los reales. Y eso va aquí. ¿Bien? Aclara los tipos de elementos. Después de la barra, lo que se da es la condición que yo les estoy pidiendo a esos elementos para incluirlos dentro de mi conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso toma sentido el tal que. El tal que me está diciendo, estos elementos, siempre y cuando cumplan que esto. ¿Bien? Entonces, fíjense esta notación de conjunto. Me está diciendo, el dominio de F1 van a ser, primero defino qué tipos de elementos. Los puntos X, Y pertenecientes a R2. Entonces, lo que estoy diciendo acá son los puntos del plano. ¿Bien? No todos. Bien, eso no tengo que leerlo en esta parte. Acá lo que tengo que leer es, de todos los elementos matemáticos que conozco, ¿con cuál voy a trabajar? Bueno, voy a trabajar con puntos del plano. ¿Cuáles? ¿Todos? No, me fijo la condición que les impongo. ¿Bien? Voy a trabajar con puntos del plano siempre y cuando cumplan que es lo que significa la barrita, esto. ¿Bien? Que cuando yo elija estos puntos y haga esta operación, no me tienen que dar 0. Bien, si no me da 0, lo incluyo en el conjunto dominio. Si me da 0, los excluyo. Bien, entonces esta es una forma sencilla de expresar el dominio de esa función. De expresarlo en notación de conjunto. ¿Bien? De definir su dominio. ¿De acuerdo? Pregúntenme estas cosas. Yo sé que es como un poco tsunami simbólico a veces, pero creo que es bastante claro cuando uno sabe cómo leerlo. Ahora, eso por un lado es cómo definir ese dominio. Otra cosa que les podemos preguntar, y solemos hacerlo, es que los grafiquen a ese dominio. ¿Qué quiere decir eso? Tratar de generar una convención gráfica, ¿sí? Un lenguaje gráfico, para indicar qué puntos sí y qué puntos no están dentro de ese dominio. Ahora, si yo voy a graficar este dominio, ¿qué sistema voy a graficar? Uno de un eje, 2 ejes, 3 ejes. 2 ejes te conviene para el 2 dominio. ejes. ¿De acuerdo? O sea, el dominio va a ser un conjunto que está incluido, o es completamente, R2. Entonces, básicamente, si a mí me piden graficar esto, yo lo que voy a tener que hacer es graficar esto, ¿no? Un sistema con los 2 ejes X e Y y marcar qué puntos sí y qué puntos no incluyo dentro de ese dominio. Bien. Entonces, para eso, más allá que si a mí me piden defina el dominio de este campo escalar, esto ya está bien, ¿eh? Si escriben eso, pues ya, perfecto, ninguna objeción. Ahora, si les pedimos que lo grafiquen, quizás esta estructura o esta forma de pensarlo les queda insuficiente. No porque esté mal, sino porque quizás no les es tan fácil ver qué puntos sacar y qué puntos, o sea, incluir y cuáles excluir del dominio. Entonces, muchas veces lo que se hace es trabajar cuando tenemos estas desigualdades, bien, estas no igual a 0, no igual a tal número, lo que uno hace es buscar la igualdad. Es decir, esto lo transforma en y menos x menos 1 igual a 0, que me estaría dando todos los puntos que yo voy a tener que excluir del dominio. ¿De acuerdo? O sea, voy a incluir todos los puntos excepto estos. ¿Bien? Y acá, ¿qué tengo? ¿Qué es esto? O sea, nosotros esto ya trabajamos con este tipo de expresiones. ¿Cómo le llamábamos a este tipo de expresiones? Si lo pienso desde una perspectiva gráfica, desde una perspectiva geométrica. ¿Qué tengo acá? Tiene una función lineal ahí, ¿o no? No podés pasar
O sea, el 1 sumando y la x sumando, y te quedaría y igual a x más 1. Bien, perfecto. Ahora, acá, eso se lo piensa como una función. Acá ustedes no saben si tienen una función, porque también podría ser una función de x en función de y. ¿Bien? Pero está bien, igual lo que dijeron está perfecto. Yo lo puedo despejar, por ejemplo, despejo y lo pienso como una función. Pero también podría despejar Profe, tendría que tomar los dos casos, entonces. O sea, de la Bien. función de x en y la función de, al revés, o sea, de y en x. Sí, ahora, en cualquiera de los dos casos que ustedes tomen, les va a dar los mismos puntos, ¿eh? O sea, es Ah, una dan lo forma. mismo. Sí, es una forma Ah, de listo. acercarse a. Entonces, para evitar esta complicación de, bueno, es una función de uno, vamos a un paso más general. Bien, antes de pensarlo como función, tenemos una opción más general todavía y más sencilla, que es pensarlo directamente como una ecuación. Bien, pues acá tenemos una igualdad, así que esto es una ecuación. Que tiene como variables x e y. ¿Cómo le llamábamos a estas ecuaciones donde aparecían las variables que vemos directamente en el sistema? Hmm, los atrapé ahí, ¿eh? ¿Cuál es la...? O sea, acá tenemos una ecuación y las variables que aparecen son ninguna más que la que uno puede representar en el sistema bidimensional que le corresponde en este caso. Explícitas. No, no justamente, o sea, es explícita si yo a una la despejo en función de las otras. Acá todavía no lo hice, puedo hacerlo, pero todavía no lo hice. Sería implícita. Es Cartesiana. cartesiana. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que nosotros a esto le llamábamos una ecuación cartesiana? Era las que teníamos una igualdad, por eso es ecuación, y aparecían solo las variables que yo puedo ver directamente en mi sistema. ¿Bien? ¿Y las ecuaciones cartesianas de qué? ¿A qué le asignábamos ecuaciones cartesianas? Bien, o sea, esto, si yo lo represento, lo que va a generar, no los voy a torturar más, lo que va a representar es una curva plana, ¿de acuerdo? Entonces, esto, yo lo que voy a poder pensar, transformar esto que está desde una perspectiva simbólica y algebraica, lo voy a pasar al mundo de lo gráfico. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es, esta desigualdad la transformé en una igualdad. Esa igualdad la voy a pasar al mundo de lo gráfico, tratando de encontrar la curva, ¿bien?, plana relacionada con esta. Bien, esa curva plana va a corresponderse a todos los puntos de R2 que valen, que cumplen esta igualdad. Bien, y todos los puntos que no estén en esa curva son los que no la cumplen. Bien, entonces, en definitiva, el dominio va a ser todo R2 excepto esos puntos, porque son los puntos que yo tengo que excluir. Bien, ¿me expliqué? ¿Me siguieron? Entonces, lo que tengo que hacer acá es graficar esto. ¿Cómo lo hago? Como ustedes me dijeron, ¿bien? O sea, por ejemplo, una forma sencilla es despejar y. Entonces, si paso todo para el otro lado, me queda y es igual a x más 1. Yo, esta forma cartesiana explícita, ahora sí, puedo graficarla. Profe, pero ¿Bien? deberías tomar las dos, ¿o no? Porque no te quedaría una función y la inversa de esa función. No, Generalmente. me quedaría la misma. O sea, ahora lo hacemos, ahora lo hacemos. Entonces, y es igual a x más 1. ¿Bien? Eso lo podemos graficar. En pendiente 1, ordenada al origen 1, tengo ahí una recta, sale bastante bien. Bien, esta es la recta que se corresponde con esta ecuación. Ahora, si yo esto lo hubiera pensado al revés, x igual a y menos 1, bien, acá no me voy a detener mucho en esto, porque les voy a volar un poco la cabeza, pero acá lo que yo tendría que hacer sería, esto también tiene una estructura lineal, también es una función lineal, solamente que ahora con los ejes invertidos. O sea, mi variable dependiente sería x y mi independiente sería y, si lo piensan como una función. Entonces, mi ordenada al origen sería menos 1. Pero mi ordenada al origen ahora sería la intersección con el eje de las ordenadas, que sería el eje x en ese caso. Entonces estaría en este punto que está acá. ¿Bien? Y la pendiente sigue siendo 1, es decir, que si yo avanzo 1 en y, ¿bien?,
tengo que subir 1 en X. O sea, el siguiente punto estaría acá y me daría la misma curva. Bien. Ahora, yo sé que ustedes esto lo piensan como cuando hacían las inversas, que despejaban la otra. Pero recuerden que cuando ustedes buscaban inversa, uno de los pasos necesarios para buscar la inversa era despejar la otra variable y después invertirlas. ¿Se acuerdan? O sea, ustedes despejaban esto y el último paso era que ahora en vez de X escribían Y y en vez de Y escribían X. Ese era el paso de inversión. ¿Bien? O sea, cuando despejaban la otra variable les generaba la estructura algebraica, pero la idea de inversión era cambiar el lugar de las variables. Es decir, buscar la estructura de despejar la otra variable, pero, bien, volver a pensar a la Y como la dependiente y a la X como la independiente. Ahí aparecía la inversa. Si yo hago eso, si yo acá en vez de X pongo Y, en vez de Y pongo X, no obtendría esta misma curva, obtendría otra que sí se corresponde a la inversa. ¿De acuerdo? Sí, ahí lo entendí, profe. No voy a detenerme más en eso, porque les voy a complicar la vida, pero para que lo tengan en cuenta. Moraleja, pueden despejar cualquiera de las dos, ¿eh? Acá no hace falta despejar siempre ahí. Y de hecho van a ver que hay veces que no hace falta ni siquiera despejar, pero bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, en definitiva, obtuvimos esta curva. Esta curva incluye todos los puntos cuyas coordenadas verifican esta igualdad. Entonces, a ver, pensemos. Esos puntos, en el dominio de este campo, ¿los tengo que incluir o lo tengo que excluir? Excluir. Excluir. ¿Bien? Son los puntos que tengo que sacar. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos puntos, ¿bien? Por ejemplo, no sé, tomamos este fácil, el 0, 1. Cuando yo reemplace acá, me va a quedar, por ejemplo, 3 sobre 1 menos 0 menos 1. Me genera un 0 en el denominador. Entonces no puedo resolver esta cuenta, no va a tener imagen, no pertenece al dominio de la función. Lo Y mismo ahí con vos esto. dibujás el plano y ahí dejás esa parte, o sea, la recta esa como que la dejás vacía. Ajá, muy bien. Ahora la pregunta es cómo dibujo eso, ¿no? Porque, o sea, ya sé que tengo que dibujar todos los puntos, tengo que incluir todos los puntos del plano excepto eso. ¿Cómo lo dibujo? Bueno, vamos hacia eso. Lo que se hace es lo siguiente. Bien, a ver si... Voy a ver si esto funciona. Lo que se hace es, se pinta, se colorea, bien, se sombrea todos los puntos que sí van. Bien, por ejemplo, en este caso sería todo R2. Entonces uno lo que hace es un sombreado, bien, de toda la región que sí va, como acá. Bien, fíjense que acá para decir está incluido, lo sombreo en gris. Y después lo que se dibujan son las curvas correspondientes. Bien, por ejemplo, hay veces que la región, como en este caso, están incluidas dentro de las curvas. Entonces se dibuja la curvita y se sombrea el interior. O se dibuja la curvita y se sombrea el exterior, por ejemplo. Bien. Ahora, lo que hay es una convención para indicar a la persona que está viendo ese gráfico si los puntos de esa curva pertenecen o no pertenecen al dominio. Bien, cuando queremos indicar que los puntos de una curva plana pertenecen al dominio, la dibujamos llena, como en este caso. Mientras que si queremos indicar que no pertenecen al dominio, que tenemos que excluirlos, la dibujamos con línea de puntos. Bien, entonces en este caso, básicamente lo que tendría que dibujar sería esta recta, pero en línea de puntos. Bien, entonces, si ustedes grafican esto, yo lo que voy a interpretar es, ok, el dominio de este campo son todos los reales, porque está todo sombreado, excepto lo que pertenecen a esta curva, porque esta curva está en línea de puntos, hay que excluir todos esos puntos. Bien, y viceversa. Si yo les presento eso, ustedes tendrían que interpretar lo mismo. ¿De acuerdo? Esa es la convención para graficar regiones planas. Con eso pueden graficar todas las que quieran. Si tienen que incluir algún punto, así aislado, lo hacen con un puntito lleno, como diciendo, bueno, este punto va. Bien, eso es igual que cuando trabajábamos con intervalos. Y si lo que tienen que hacer es excluir algún punto en particular,
bien, le hacen un punto vacío. Lo mismo que cuando trabajábamos con... Bueno. Y va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que tienen, a ver, yo esto lo debo haber hecho de manera prolija. Esa sería la representación que ustedes encontrarían en un libro de esto. Bien, fíjense, todo sombreado en gris y la línea de la recta como línea de puntos para indicar que está excluida. Bien. La imagen, bien, acá se las spoileé, pero no importa, ya pensaremos otra. La imagen serían los valores de z, o sea, los valores de los números que podríamos obtener luego de, para todos estos infinitos puntos sombreados, si yo aplico estas operaciones sobre sus coordenadas, bien, me indica la función, voy a obtener un número. Bueno, ¿qué números puedo obtener? Bien, eso no es tan sencillo. Hay veces que sí, por ejemplo, en este caso no es tan complicado de pensar, pero hay otros casos que sí es un poco más complicado la imagen. En este caso, fíjense que yo puedo obtener como resultado prácticamente cualquier número. El único número que no voy a poder obtener nunca va a ser el 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque siempre en un cociente, la única posibilidad de que el resultado de un cociente sea 0, ¿cuál era? ¿Recuerdan? Que el de arriba sea 0. Bien, que el numerador sea 0. Es la única posibilidad. Bien, si el denominador es 0, no puedo realizar el cociente. No es que me da 0 el resultado. La única posibilidad de que obtenga un resultado y sea nulo es que el numerador sea nulo. En este caso, el numerador no es nulo nunca. Bien, entonces acá nunca voy a poder obtener 0. Entonces la imagen de este campo van a ser todos los reales, excepto el 0. Bien. Muy parecido, la moraleja de esto es que es muy parecido el trabajo y la forma de pensarlo y la forma de encararlo que lo que hacían para sacar dominios e imágenes de funciones escalares. Es muy similar. Lo que cambia, obviamente, es que ahora aparece otra variable y que cuando tengamos que representar esos dominios, ahora los voy a tener que representar en un plano coordenado de R2. Profe, yo acá para graficarlo, en vez de graficar z en una recta, ¿puedo hacer otro eje de coordenadas y en uno poner los valores que me daría y menos x? Y en el otro, o sea, no sé si me explico. Y menos X, Claro, viste que vos ahí tenés una gráfica con el plano sí, y otra con z. sí. Bueno, yo la de z le puedo poner otro eje y tomarlo como una función de una variable, donde la única variable sea y menos x. No sé si me explico. O sea, poner en el eje los valores que me da y menos x y en eso reemplazar y ahí obtengo z. ¿Y menos X o Y menos X menos 1? No, y menos x, nada más. Bueno, me gustaría verlo. Si te, si te animás, hacelo y mostrámelo. A ver, más o menos como... no sé si entiendo muy bien cuál es la idea. Pero, o sea, a ver, lo importante es lo siguiente, para que no nos confundamos. La imagen tiene que ser, o sea, yo la voy a representar, si represento el conjunto imagen, es un conjunto en un único eje, en R1, digamos, ¿no? En un eje real. Sí, y bueno, yo te digo ponerle otro eje, Sí, donde en ese eje yo ponga como valores o sea, tomar como que el dominio sería eh, y menos z, y menos x. ajá. Pasarlo como una función de una variable nada más. Claro que sería 3 sobre esa cosa menos 1. Claro. Bien, entonces... O sea, yo ok. tendría un eje con el plano y el otro con eso que te dije recién. Está bien, perfecto. A ver, eso vos lo podés pensar, entiendo por dónde vas, porque si lo haces así, y menos x no podría ser 1, entonces ese número, ese eje te quedaría cualquier valor menos 1, y después a partir de ahí vos podrías llevarlo, compararlo con este, para decir, ah, bueno, si esto no puede ser 1, entonces esto no puede ser 0. Está bien, a ver, no me parece mal. Lo que sí estaría mal, bien, es que vos me dibujes la imagen como un sistema bidimensional. ¿Se entiende? Es decir, que el otro eje lo pongas acá. Ah, está. O sea, entonces no se puede. O sea, si lo graficás así, es incorrecto. ¿Por qué? Porque si vos me dibujás un sistema bidimensional, si yo agarro este punto tiene dos coordenadas.
Tendría una coordenada sobre el eje Z y una coordenada sobre este eje que vos le incorporaste. ¿De acuerdo? Yo sé que vos decís, bueno, pero la coordenada que a mí me interesa es la del eje Z. Sí, está bien, pero el punto tiene dos coordenadas. Bien, mientras que los valores que corresponden o que están incluidos en la imagen son números reales, no deberían tener dos coordenadas, debería tener una sola, que sería ese número real. ¿Entiendes? Sí, sí. Lo que vos querés hacer, que me parece bien, como un paso intermedio, si querés, lo que vos podés hacer es hacer otro eje, y menos X, creo que era, ¿no? Hacer otro eje donde vos analices qué pasa en ese eje. Por ejemplo, en este no puede ser 1, ¿bien? Serían todos los valores menos el 1. ¿Bien? Y a partir de ese eje construyas este. Pero la imagen tiene que graficarse en un sistema unidimensional. En R. ¿Ok? Sí, sí, entendí. Gracias. De nada. Ay, ay, ay. Bien. Vamos con otro caso. Este lo van a trabajar ustedes un poco. Ahí tenemos esta otra función. Tenemos F2, dominio explícito o implícito, el dominio. Implícito. ¿Cómo? Implícito. Implícito. Bien, no escucho la primera parte. ¿De acuerdo? Acá no lo tenemos explícito. No nos dice el dominio es tal para que vos trabajes. Bien, nos da la ley y se supone que nosotros a partir de esa ley tendríamos que hallar el dominio natural. Bien, bueno, no lo dije antes. Perdón, vuelvo un poquito. Esto, lo que graficamos acá, es el dominio natural. ¿Por qué? Porque es el mayor conjunto de puntos para la cual esta ley, con lo que sabemos de esta ley, tiene sentido. ¿Bien? ¿Podemos hacerlo más pequeño? Por supuesto. O sea, nosotros podríamos acotarlo, podríamos decir, bueno, trabajamos solamente con el cuarto cuadrante. ¿Podríamos trabajar con otros puntos? Sí, pero trabajamos solamente con el cuarto cuadrante. Y perfecto, eso vale. ¿Bien? De hecho, supónganse que esto les dice, bueno, esta ley se corresponde a cómo varía, no sé, la temperatura o la altura sobre el nivel del mar con respecto a tal y tal variable. Bien, no sé, presión y volumen, qué sé yo. Ahí, más allá de que la estructura algebraica yo la puedo analizar exactamente igual que hicimos acá, al final tendremos que decir, bueno, pero esas variables son todas positivas, ¿no? O sea, yo no puedo tener volúmenes negativos ni presiones negativas. Entonces, a todo esto encima le tendría que incorporar una restricción física. Bien, ya lo vamos a ver prontito, pero para que lo tengan en cuenta. Esto es lo que se llama dominio natural. Así. Tenemos esa. Entonces lo que les pido es su dominio natural. Primero, lo primero que les vamos a pedir generalmente es que definan ese dominio. Bien, no que lo grafiquen, sino que lo definan en conjunto, en notación de conjunto. ¿Cuál sería el dominio de F2? A ver. ¿Cómo lo escribirían? Vayan dictándome, yo voy escribiendo. El par XY es perteneciente al plano R al cuadrado, tal Bien. que X más 1 sea mayor o igual a 0. Bien, llaves, ¿no? Excelente, pero una locura. Bien, fíjense, ¿qué tipo de elementos tengo que incorporar al dominio? Puntos del plano. ¿Todos? No. Solo los que cumplen la condición de que esta operación, el resultado de esta operación, x más 1, sea necesariamente mayor o igual a 0. Bien, es la única restricción que tengo acá. Sobre y, ¿tengo alguna restricción? ¿Qué valores de y puedo tomar? Porque Cualquiera. Cualquiera, ¿bien? Fíjense que la restricción afecta solo a x. ¿Bien? Con y no tengo ninguna restricción. ¿Eso significa que tengo que darle un valor fijo? No, significa que puede tomar el valor que quiera. No tiene no está restringido. ¿De acuerdo?
Ahora, ¿cómo graficamos eso? Entonces, acá, esto se suele trabajar de la siguiente manera. Cuando tenemos una desigualdad, o sea, a ver, antes teníamos un desigual directamente, no igual a. Entonces ahí lo que hacíamos era planteábamos la igualdad, bien, y después excluíamos esos puntos. Cuando tenemos una inecuación, por lo general lo trabajamos directamente como inecuación. Bien. Ahora, ahí les enseño la manera más sencilla, simplemente porque creo que es la más general, la que se aplica a la mayor cantidad de casos y suele ser bastante sencillo, que es lo que se llama el método de la frontera. Bien, esto se puede analizar, por ejemplo, este caso es un caso relativamente sencillo, se podría analizar de otras maneras. Pero les enseño este porque les suele ser bastante sencillo a ustedes. ¿Cómo es el método de la frontera? Lo que hacemos es transformar esa desigualdad en una igualdad. ¿Bien? Como antes. Entonces, ahora me queda x más 1 igual a 0. Y esto lo que me va a brindar es, o sea, lo voy a pensar como la ecuación cartesiana de una curva, igual que antes. Bien. ¿Qué curva se relaciona con esa ecuación cartesiana? A ver si se La acuerdan. función constante 1, no sería. Constante, bien. ¿Horizontal o vertical? Vertical. Bien. Fíjense. Ni siquiera 1, menos 1, pero no importa. Fíjense, si yo esto lo despejo, me queda x igual a menos 1. Me está diciendo, ¿cómo interpreto esto? Si yo quiero graficar, bien, la curva asociada a esta ecuación cartesiana, ¿qué me está queriendo decir esta igualdad? Que tengo que tomar todos los puntos que tienen x igual a menos 1. Bien, estoy fijando la x de los puntos. ¿Qué y puede ser? O sea, ¿qué valores puede tomar la y de esos puntos? Infinitos. Cualquiera de los infinitos valores reales que puede tomar y, bien, no está restringida ahí. Entonces, a esta ecuación cartesiana, la curva que le corresponde sería esta, que serían todos los puntos de R2, cuya x vale menos 1. Sin importar cuánto vale la y. La y puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser 0, no me interesa la y. Lo que me interesa es que la x sea menos 1. Por eso estamos trabajando con una recta vertical. Bien. Entonces, básicamente, esta recta vertical, que salió de esta inecuación, que yo la transformé en una ecuación, a mí me va a servir como frontera. Es decir, me va a dividir a R2 en regiones. Bien, entonces tengo todo R2. Tengo esta curva que es infinita, ¿no? O sea que va hacia infinito para arriba, infinito hacia abajo. ¿En cuántas partes me divide esta curva a R2? En 2. En dos. ¿Cuáles serían? Para x mayores a menos 1 y para x menor a menos 1. Perfecto. Bien, lo voy a decir más burdamente. Para allá y para allá. ¿No? O sea, para la derecha y para la izquierda. A todo R2 me divide, o sea que todo es un plano, me lo divide en dos semiplanos, ¿no? Como desde la curva frontera a la derecha y desde la curva frontera a la izquierda. Entonces, cuando hacemos eso, bien, lo que ahora tenemos que incorporar es la inecuación. ¿Qué me está diciendo este mayor igual? Cuando tenemos una inecuación y una curva frontera, esa inecuación se corresponde con los puntos que está en uno de esos dos lados. O sea, esta inecuación me está diciendo que tome los puntos a la derecha o los puntos a la izquierda. ¿Bien? No es que esto, si lo represento, me va a tomar algunos puntos para abajo, otros para arriba, listo. No va a ser tan complicado. Va a ser simplemente desde la curva frontera hacia un lado o desde la curva frontera hacia el otro. Lo que tengo que decidir es hacia qué lado. ¿Bien? ¿Cómo hago eso? Como yo sé que todos los puntos de cada lado se comportan igual, es decir, o tomo todos los puntos de la derecha o tomo todos los puntos de la izquierda, yo lo que puedo hacer es lo que se llama el método de prueba. Tomo un punto cualquiera, bien, por ejemplo, tomo este punto, voy a tomar un punto random, ¿no? Tomo este punto de acá, lo verifico en la desigualdad
Y si esa desigualdad se cumple, vale, entonces no solo tomo ese punto, sino que tomo todos los puntos de ese lado. Bien, entonces con un único punto puedo decir, si este punto vale, valen todos los de la derecha, y además puedo decidir que no valen los puntos de la izquierda. Bien, con un punto me es suficiente para decidir cuál de los dos lados elijo. Tomo ese punto, reemplazo y la desigualdad no vale. Entonces, si este punto no está incluido, ninguno de los puntos de la derecha están incluidos y por lo tanto los de la izquierda sí. ¿Se entiende cuál es la idea? Digamos, con un único punto puedo decidir qué lado tomar. Profe, perdón, yo no entendí. Yo agarro un punto cualquiera como dijiste vos. Sí. ¿Qué desigualdad me tiene que dar? ¿Me tiene que dar que el resultado me dé mayor o igual a 0? Exacto. Ah, perfecto. Probémoslo. A ver, tomo este punto que va a ser el 2, no sé, 7. Bien, entonces tomo este punto como punto prueba, que está del lado derecho de la frontera. Bien, entonces lo que tengo que hacer es, tomo este punto que tiene coordenadas 2, 7. Con este punto verifico la desigualdad que a mí me está interesando, que es la que yo estoy queriendo graficar. Entonces, esa desigualdad me dice, yo tengo que agarrar la x del punto, sumarle 1 y eso me tiene que dar mayor o igual a 0. Veamos. Agarro la x del punto, 2. Le sumo 1, 3. ¿Eso me da mayor o igual a 0? Sí. Bien. Entonces, como este punto verifica esta desigualdad, bien, entonces ese punto está incluido del lado que yo tengo que incorporar en el dominio. Como está incluido ese, está incluido todos los que están del mismo lado. O sea, todos los de la derecha están incluidos. No hace falta que los verifique. Si quieren lo pueden hacer. Pueden agarrar otros y van a ver que todos van a estar incluidos. Y si están incluidos los de la derecha, no están incluidos los de la izquierda. Bien, entonces ya con ese punto puedo decidir que el lado que yo tengo que tomar, bien, de la curva frontera, es el lado derecho. Con un único punto. Bien, y tengo que excluirlos del lado izquierdo. Entonces, en definitiva, porque acá quedó como súper largo, pero es un proceso muy corto. Ustedes obtienen en su dominio una desigualdad. ¿Qué hacen? La transforman en una igualdad y esa igualdad la grafican como si fuera una curva plana. Una recta, una circunferencia, una elipse, una parábola, lo que surja. ¿Bien? Pero lo grafican en el plano. Esas curvas le van a generar dos regiones, por ejemplo, derecha-izquierda, arriba-abajo, adentro-afuera, ¿bien? Dependiendo de la curva, pero siempre les va a dividir a todo R2 en dos partes. Después, toman un punto cualquiera, por lo general uno elige un punto fácil, ¿no? Conveniente, de alguna de esas dos partes. No pueden tomar uno de la curva frontera, tienen que tomar o de para un lado o para el otro. Y reemplazan ese punto, las coordenadas de ese punto, en la desigualdad. Si esa desigualdad vale, ese punto y todos los que están de ese lado de la curva frontera están incluidos y todos los que están del otro lado no. Y viceversa. Bien, es muy rápido de hacer. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Profe, sí, perdón, yo me quedé una duda más. Sí. ¿Ese punto lo reemplazo en raíz de x más 1 más y o solo en la desigualdad? No, solo la desigualdad, porque vos lo que estás queriendo graficar no es esto, ¿eh? O sea, nosotros no estamos queriendo todavía graficar el campo, la función. Estamos queriendo graficar solamente su dominio. ¿De acuerdo? Entonces estamos queriendo graficar este conjunto. ¿De acuerdo? Ok, hago entonces, lo tenemos que reemplazar, digamos, en la desigualdad, bien, que me está limitando mi dominio, ¿sí? Que me está excluyendo puntos de mi dominio. Y hago una pregunta bastante boba, pero bueno, me quedó la duda. Yo No, tengo el punto 2, 7, o sea, 2 es x y 7 es y. ¿Dónde Sí. ubico el 7 en esa inecuación? En ningún lado. Solamente reemplazo en x, digamos. Exacto, porque a ver, obviamente eso depende de cada caso. Hay casos que acá quizás en la desigualdad les aparecen x e y. Bien, o sea, acá solamente aparece x, pero puede darse el caso de que aparezcan ambas. No hay ningún problema, ustedes agarran cualquier punto y reemplazan todas las coordenadas de acuerdo a lo que les pida la inecuación. Perfecto, perfecto. Gracias. De nada. Bien.
Entonces ahí voy a borrar toda esta chanchada que acabo de hacer. Entonces ahí tienen lo mismo que acabamos de decir. Bien. Y tienen ahí graficado. Ahora, fíjense, curva frontera, que debería estar recta. Tomamos el lado derecho, bien, por el método del punto de prueba. Esta recta, ¿la incorporamos o no? O sea, ¿la ponemos como línea de puntos o la ponemos como línea llena? Ahí la regla más sencilla que tienen es fijarse en la desigualdad. Si la desigualdad es una desigualdad estricta, es decir, si es mayor o menor, entonces la frontera no está incluida. Mientras que si la desigualdad es una desigualdad no estricta, es mayor igual o menor igual, entonces ahí sí se incorpora la recta. ¿Por qué? Porque todos estos puntos que están en esta recta frontera son los que acá me dan un igual. Bien, de hecho, así la grafiqué, ¿se acuerdan? Le puse un igual acá. Bien, entonces, si es mayor igual, voy a tener que incorporar esos puntos. Mientras que si es mayor o menor, bien, es estricto, entonces esos puntos no van a estar incluidos. Y lo hago con línea de puntos, como hicimos antes. Bien. ¿Cuál es la imagen? A ver, si ejercitemos un poco la intuición algebraica. ¿Cuál es la imagen de este campo? Los reales, Ajá, ¿cómo sabes? porque depende prácticamente del valor de i. O sea, Bien, perfecto, muy bien. A ver, fíjense, esto, o sea, esta parte, cuando yo haga esta cuenta, el resultado, ¿cómo va a ser de esta parte? Para cualquier valor de Positivo. x que tome. Esto va a ser positivo, o cero en todo caso, ¿no? Pero acá no voy a obtener un número negativo cuando haga esto. Entonces, si la ley de mi campo terminase ahí, o sea, esto no existiese, entonces ahí yo puedo decir la imagen, el resultado de aplicar de esta ley, es sí o sí un número positivo o cero. Pero a ese número después le estoy sumando i, que i no tiene restricciones. Entonces, si yo acá me da un número positivo, cero, lo que sea, después le puedo sumar el número que quiera, entonces voy a poder obtener cualquier número, en definitiva. Bien, el que me dirige el resultado final, en definitiva, va a ser i. Entonces, por eso, la imagen van a ser todas las reales. Muy bien. Entonces, volvemos a nuestro caso de aquí. ¿Sí? Tenemos estas leyes. En primer lugar, mi propuesta es que con estas leyes analicemos el dominio natural de las leyes. ¿Bien? Es decir, no lo pensemos como este ejemplo que teníamos. Simplemente veamos estas estructuras y pensemos su dominio natural. Por ejemplo, la primera, ¿qué dominio tendría esta función? los reales, o sea, todo el plano sería. Bien, R2. ¿Sí? O sea, acá no tengo ningún tipo de restricción. Cualquier número lo puedo elevar al cuadrado, puedo sumarlos entre sí y sumarle 12. F2, Lo mismo. lo mismo. Tampoco tengo ninguna restricción. Bien. Genial. F3, Tampoco tiene ninguna restricción porque tiene el cuadrado ahí. bien, esa no es tan sencilla de ver, pero perfecto. Fíjense que acá aparece una raíz. Entonces ahí sí ya tengo una restricción algebraica, ¿no? Lo que tengo que pedir es que, a ver, si yo escribo el dominio de F3, deberían ser todos los puntos de R2, de modo que el radicando, lo que está dentro de esa raíz cuadrada, que es una raíz par, es una y, no es una x, todo esto tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Ahora, si yo acá saco factor común 4 y lo paso para el otro lado dividiendo, me quedaría que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual a 0. Entonces tendría que ver para qué valores, ¿sí?, de x y de y esto vale.
Ahora, si yo a x lo elevo al cuadrado, este resultado va a ser positivo o 0. Bien, nunca va a poder ser negativo. Y este también. Entonces, si lo sumo, van a ser necesariamente positivos o 0. Nunca me va a dar esta suma un número negativo. Entonces, esta condición vale para cualquier par x que yo tome. Entonces, este dominio es lo mismo que digo a cualquier número. ¿De acuerdo? Entonces, más allá que acá aparece esta restricción, la estructura del radicando hace que no tenga ninguna restricción en definitiva. Cualquier número, cualquier par que yo tome, cualquier punto que yo tome del plano, cuando haga esta cuenta me va a dar un número positivo 0 y voy a poder aplicar la raíz. Punto. ¿Y F4? Creo que ninguno también. Bien, ¿cómo saben? Porque la última... Perdón. La exponencial no tiene restricciones. Bien, perfecto. A ver, yo sé que cuando uno lo ve asusta, es tipo, uy, acá qué hago, ¿eh? No hay restricciones algebraicas sobre qué valores puedo aplicar una exponencial. Entonces, a cualquier número lo puedo elevar al cuadrado, sumar con otro, multiplicar por un cuarto y multiplicar por menos 1. Todo eso no tiene ninguna restricción algebraica. Después, eso se aplica sobre una exponencial, o sea, es una exponencial con eso como exponente. Ahí tampoco teníamos restricciones, las exponenciales tenían dominio real. ¿Bien? Entonces, acá, más allá que sea compleja, en definitiva, no tenemos restricción de dominio. Así que, en definitiva, todas estas funciones, ¿bien? Sí, sacándola de contexto, ¿sí? O sea, sin pensarlo en este contexto, tiene un dominio de R2. Todos los casos, en los 4. Bien, ahora, acá sí tenemos, esto lo estamos pensando en un cierto contexto. Bien, o sea, más allá que estas estructuras algebraicas que tenemos aquí no tienen ningún tipo de restricción por el álgebra, pero sí pueden llegar a tener una restricción por el modelo. Es decir, porque esto están tratando de modelar, de modelizar una situación real. Entonces, si ahora incorporamos las restricciones del modelo, ¿eso afecta al dominio de alguna de ellas? O sea, tendríamos que, si nos piden el dominio natural de estas funciones, pensadas como la concentración de la placa en función de las coordenadas sobre la placa, ¿eso me restringiría el dominio? ¿Ya dejaría de ser R2 para los 4 casos? Sí, te afecta a todas en realidad. Bien, Porque... perfecto. ¿Qué puntos me excluye? O sea, ¿qué puntos tengo que sacar de R2 que ahora no voy a poder utilizar? Los negativos, ¿Los negativos de quién? o sea, del dominio. Bien, pero ojo, el dominio de R está incluido en R2, o sea, tengo dos números ahora, X e Y. Los puntos que estarían fuera de la placa. Muy bien. Bien, a ver, por ejemplo, si yo tomo un punto dentro de la placa, cualquiera, este o este, ¿sí? Y conozco sus coordenadas, bien, voy a poder reemplazar acá en cualquiera de las 4, sé que voy a poder obtener un valor. Bien, ahí no tengo problemas, porque sé que no tengo ninguna restricción que provenga del álgebra, de estas 4 leyes. Ahora, sí tengo una restricción que proviene del modelo. ¿Por qué? Porque si yo tomo este punto acá, por ejemplo, el 5, 2,5, desde el álgebra no voy a tener problemas. Yo voy a poder reemplazar x por 5 e y por 2,5 y voy a obtener un resultado. El punto es el modelo. O sea, no tiene sentido que yo encuentre una concentración en este punto porque ahí no tengo gel directamente. No hay nada que tenga concentración ahí. Bien, me va a dar una concentración de antígeno que va a ser mentirosa. O sea, ahí no está el antígeno. Ya sé que no está el antígeno ahí. Sí, mi placa termina acá. Bien, entonces, el modelo, la representación, el uso de esto para representar o para trabajar en este ejemplo, a mí lo que me permite es restringir estos dominios a solamente los puntos que están acá. Entonces, en principio, el dominio de cualquiera de estas funciones van a ser los puntos de x, y pertenecientes a R2. ¿Y cómo pondrían ustedes esa restricción?
¿Cómo la escribirían? A ver. Dicho de otra manera. Yo acá tengo que... X Sí. menor al valor absoluto de X menor a 4 y Ajá. valor absoluto de Y menor a 3. Muy bien. Complicado. Creo que tus compañeros están diciendo como, ¿qué? Pero sí, perfecto. Lo voy a escribir de una manera un poco menos complicada. Pero bien, está perfecto lo que dijiste. X tiene que estar entre menos 4 y 4. Bien, acá viene siempre la pregunta, ¿es menor o igual? Es decir, ¿yo puedo incluir este punto extremo de la placa o no? Depende de ustedes. No le ponemos ni bien ni mal en ese caso. O sea, pueden pensar como que sí, se incluye, o como que no, quita el sueño. Entonces, X tiene que estar entre menos 4 y 4, e Y tiene que estar entre menos 3 y 3. Bien, otra forma de poner esto es X pertenece al menos 4, 4, y pertenece al menos 3, 3. ¿De acuerdo? O sea, cualquiera de las dos formas está bien. Y eso lo que me está diciendo es puedo tomar cualquier punto dentro de este rectángulo. Fíjense, que X está entre menos 4 y 4, si yo lo representase sería, puedo tomar todos los puntos cuya X esté entre menos 4 y 4. Es decir, que esté entre esta recta vertical y esta recta vertical. Cualquiera de esos puntos, o sea, en esta franja central, van a tener una X que tenga un valor entre menos 4 y 4. Que Y esté entre menos 3 y 3 serían todos los puntos que estén entre esta recta horizontal y esta recta horizontal. Todos los puntos que estén en esta franja, si yo agarro un punto por ejemplo, su Y va a estar entre menos 3 y 3. Si agarro un punto acá, su Y va a estar entre menos 3 y 3. Ahora, si yo incorporo ambas restricciones, tienen que ser los puntos que están dentro de una de las franjas y dentro de la otra franja, es decir, la intersección entre esas franjas, que sería justamente el rectángulo de la plaquita. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería... voy a dejar esto. Vamos a borrar todo. Ese sería, digamos, como el dominio restringido por este modelo. Y otra cosa que ustedes pueden decirme, que me parece muy bien, no la voy a llevar tanto a cabo porque es un poco complicada, pero también se puede incorporar, es que ustedes me digan, bueno, pero la concentración de antígeno no puede ser negativa. ¿Bien? Entonces es como, a ver, porque yo acá agarro un punto dentro de este rectangulito, hago esta cuenta y me va a dar un valor. Pero quizás cuando hago esta cuenta, el resultado me da como resultado, no sé, menos 12. Desde la matemática, o sea, desde lo puramente matemático, eso no hay ningún problema, me da como resultado un número negativo. Desde el modelo, sí tengo un problema. ¿Bien? Porque esa concentración no me puede dar menos 12. No tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es una restricción. Yo lo que podría buscar serían todos los puntos cuya Y sea negativa. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacer un caso. Tenemos esto, x cuadrado más y cuadrado más 12. ¿Para qué valores, para qué puntos x, y, el resultado de esto va a ser positivo? Para todo. Para todos. Para todos. Para cualquier punto que tome de la placa, cualquiera sea sus coordenadas, si elevo al cuadrado me va a dar un número positivo o 0. Si elevo al cuadrado ahí me va a dar un número positivo o 0. Si lo sumo me va a dar un número positivo o 0. Y si le sumo 12 me va a dar un número positivo, necesariamente. Entonces, fíjense que para la primera, todas las concentraciones que obtenga al hacer esta cuenta sobre los puntos de la placa, el resultado me va a dar un número positivo. ¿Bien? Con la segunda, ¿para qué números obtengo
básicamente un resultado positivo. Sí. O pensemos al revés. ¿Para qué puntos de la placa el resultado de esta cuenta es negativo? Bien, y ahí se nos complica un poco la vida, porque ahí sí puede haber negativos, ¿no? O sea, si yo acá reemplazo y resto, puede ser que reste un número muy negativo. ¿Cómo hacemos eso? Planteamos lo siguiente. 24 menos x cuadrado menos 6y cuadrado cuando es menor a 0. Bien, ¿para qué punto es xy? Cuando hago esta cuenta, el resultado es negativo. Bien. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? De la misma manera que se los planteé antes. Transformo esto en una igualdad. Pienso esta ecuación como una ecuación cartesiana de una curva frontera. Y eso me va a delimitar a R2 en dos regiones, adentro y afuera. Tomo un punto de prueba y decido cuál de esas regiones, el adentro o el afuera, la izquierda, derecha, arriba, abajo, como sea, cumple esta inecuación. Bien. A ver, ya que está, practicamos. Tenemos esto, ¿no? 24 menos x cuadrado menos 6y cuadrado. ¿Qué tipo de curva está representada por esta ecuación? Bien, acá tengo su ecuación cartesiana. Te queda la raíz de un polinomio. Me queda la raíz de un polinomio. Uf, complicado. Pero yo quiero graficar esto. Ustedes pueden graficar esto, se los aseguro. Con lo que saben, si yo les doy esta ecuación cartesiana, la tienen que poder graficar. Te quedarían dos lineales, o sea, como la función par, valor absoluto, ¿o no? Sí, podrían, si se complican la vida, podrían llegar hasta ahí. ¿No es una elipse? Sí, muy bien, es una elipse. Deforme, pero es una elipse. O sea, está como escrita de manera compleja. Fíjense lo siguiente. Voy a pasar, o sea, ya esto como truco de vida. Cuando ustedes vean que en la misma ecuación cartesiana, las dos variables cartesianas están elevados al cuadrado, lo primero que deberían pensar ahí es, bueno, esto debe ser una cónica. O una circunferencia, o una elipse. Bien. Si una de las dos está elevada al cuadrado y la otra no, ahí ya no. Ahí seguramente va a ser una parábola. ¿Bien? Que también es una cónica, bueno, pero no es una de las cónicas que vimos como cónicas propiamente dichas. Entonces, acá yo lo que tendría que intentar hacer es llevar esto a la estructura de una elipse o de una circunferencia. Entonces, voy a pasar estos términos restando para el otro lado, bien, reacomodar, mejor dicho. Me quedaría... Bien, pasé esto sumando para allá. Me queda x cuadrado más 6y cuadrado igual a 24. Ahora, fíjense que esto ya per se no va a poder ser una circunferencia. Porque para que sea una circunferencia, el coeficiente que acompañaba a los dos términos cuadráticos tenía que ser el mismo. ¿Bien? No importa cuál era, pero tenía que ser el mismo. Acá tenemos 1 y acá tenemos 6. Ya no va a ser una circunferencia, seguramente va a ser una elipse. Y se acuerdan que la estructura de la elipse, lo que teníamos que hacer era hacer x cuadrado sobre un número más y cuadrado sobre un número igual a 1. Entonces, ahí lo que se hace es dividir todo por este número, por 24. Me quedaría x cuadrado sobre 24 más y cuadrado. Bien, tengo 6 sobre 24, puedo cancelar y me queda un 4 acá abajo, igual a 1. Bien, 24 sobre 24, que es igual. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, esto tiene pinta de elipse. ¿No? ¿Me siguieron? ¿Alguna? Párenme, si hay dudas algebraicas. Ya sé que no es fácil esta parte de la álgebra, pero... Profe, Sí, ¿de dónde vino el 4? el No 4, entendí. o sea, lo hago acá como un cálculo auxiliar. Tengo 6y cuadrado y lo divido por 24. ¿Sí?
Entonces, acá esto lo puedo cancelar. O sea, el 24 para mí lo puedo pensar como 6 por 4, ¿no? 4 por 6. Entonces, cancelo 6 con 6 y me queda I cuadrado sobre 4. ¿De acuerdo? Profe, Sí, no entendí por qué pasó dividiendo el 24. bien, porque ¿Va a ser la forma del elipse? claro. ¿Se acuerdan que la forma de la elipse siempre era x cuadrado sobre un número al cuadrado, que era el valor del semieje en x, más y cuadrado sobre b cuadrado, igual a 1? Esa es la estructura de la elipse. Bien, la ecuación cartesiana de las elipses propiamente dichas. Entonces yo necesito sí o sí dos cuestiones. Una suma ahí y igual a 1 ahí. Esas son las dos condicionantes, bien, para que esta estructura sea la de una elipse. Además de que esto esté elevado al cuadrado, obviamente. Entonces, como yo tengo esta estructura acá, bien, igualado a 24, yo necesito que esté igualado a 1. Entonces divido todo por ese número. Bien, obviamente si divido todo por ese número, en ese miembro me va a quedar un 1. Ya, siempre. Y ya obtuve fácilmente este 1. Entonces me queda x cuadrado sobre 24 más y cuadrado sobre 4 igual a 1. Y ya ahí, con esa estructura, no solo conseguí el igual a 1, sino que ya puedo observar fácilmente quiénes son A y B. Bien, si tengo que graficar esta elipse, bien, lo voy a graficar acá a la derecha. Ya que está, hacemos un repaso, ¿eh? Esto es un repaso, pero nunca lo practicamos mucho, así que viene bien. Si tengo que graficar esa elipse, ¿cómo la graficaría? ¿Qué tendrían que hacer ahí? Marcabas 4 y menos 4 en Y y 24 y menos 24 en X. Y Bien, ahí no. unís. Ojo, siempre caen en eso, ¿eh? Eso es algo que se pueden tatuar también. Lo que tenemos en los denominadores son los cuadrados de los semiejes, no los semiejes. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en Y, los semiejes no van desde menos 4 hasta 4. Bien, 4 es el cuadrado del semieje. O sea, el valor del semieje, la medida del semieje es 2. Entonces va desde menos 2 hasta 2. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, la elipse va a pasar por ahí y por ahí. Y en X, ¿qué tendría que buscar? O sea, ¿dónde marco los semiejes en X? La raíz de 24. En la raíz de 24. Bien, que debe ser cercana a 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Por acá debe estar raíz de 24, más o menos. Bien, y más o menos por acá también. Entonces, ahora sí tengo la elipse. Bien. Ya ahora que yo estaba graficando esta elipse porque es una región frontera, ¿se acuerdan? O sea, teníamos una desigualdad. Esta elipse nosotros lo que teníamos que hacer era ver para qué lado va a ser la parte positiva. O sea, voy de partes, no importa. Voy a graficar la elipse primero. Grafico mi bella elipse. Está muy bien. Entonces, esa es la región frontera. O sea, estos puntos de que pertenecen a esta elipse son los puntos que verifican esta igualdad. Ahora, esa igualdad venía de esto. Nosotros lo que estábamos queriendo responder con F2, era qué puntos de esta plaquita me generaban un valor positivo, bien, de concentración. Entonces lo que planteamos fue esto, diciendo, bueno, a ver, ¿cuándo 24 menos x cuadrado menos 6y cuadrado me da como un resultado un número negativo? Bien, es decir, de todos los puntos de R2, o específicamente todos los puntos de la placa, ¿cuáles, cuando yo hago toda esta cuenta, bien, con sus coordenadas, me da como resultado un número negativo? Entonces dijimos, usamos el método de la frontera.
pasamos este menor a igual, esta ecuación la modificamos hasta el punto de poder graficarla, ya lo hicimos, es esta, bien, es esta elipse. Entonces ahora esa curva frontera me genera dos semiplanos, dos regiones planas, me divide a R2 en dos partes. En este caso, ¿cuáles serían las dos partes a la cual esta elipse me divide a R2? Antes era izquierda y derecha, ¿se acuerdan cuando teníamos la recta vertical? Ahora, Adentro y afuera. bien, adentro y afuera. ¿Ok? Esta curva frontera me divide a todo R2 en los puntos que están por afuera y los puntos que están por adentro. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que decidir es cuáles tomo. Si todos los de adentro o todos los de afuera. Para eso lo que hacíamos era tomar un punto muestra. ¿Qué punto muestra voy a tomar ahí? ¿Qué punto muestra tomarían? Tiene que ser un punto cualquiera, de adentro o de afuera. 0, 0. El origen. ¿Bien? O sea, no se compliquen la vida. No me van a tomar el ver el 2, 2, que no saben si está para un lado o para otro. No, no, no. O sea, busquen un punto que sea claro si está dentro o está afuera y que sea fácil de trabajar. Por ejemplo, el origen. El origen está claro que está dentro y ambas coordenadas valen 0. Re fácil de verificar en la desigualdad. Bien. Veamos. Reemplazo las coordenadas del punto de prueba en la desigualdad. 24 menos 0 al cuadrado menos 6 por 0 al cuadrado. Cuando hago toda esta cuenta, ¿el resultado da negativo? No. No. Entonces, ¿qué hago en mi gráfico? Tacho la parte de adentro. Bien. Eso significa que no voy a poder tomar el origen y por lo tanto, si no puedo tomar ese punto, no puedo tomar ninguno de los de adentro. Y si no puedo tomar los de adentro, entonces tengo que tomar los de afuera. Bien, por lo tanto, mi región va a ser esa. Entonces, todos estos puntos amarillos, bien, todos los puntos que están en la región sombreada con amarillo, son los que cumplen esta desigualdad. Entonces, todos esos que están sombreados en amarillo son los que son menores a 0. Bien, o sea, cuando yo en todos esos puntos hago esta cuentita, aplico la función f2, voy a obtener un resultado negativo. Obviamente que todos los que están por dentro, ¿qué va a pasar si yo aplico la función? Van a ser positivos. Me va a dar un resultado positivo, ¿bien? O sea, me va a dar una concentración positiva. Bien. Profe, Sí. ¿cuál es el criterio para tachar? Para decidir si tomo o no tomo. Claro. Muy bien. Tomo un punto de prueba. Bien. Entonces, el punto de prueba lo tengo que tomar en alguna de las dos subregiones que me divide la frontera. O sea, o el adentro o el afuera. Cualquiera, no hay ningún problema con que tomen cualquiera de las dos. Bien. Pero tiene que estar o adentro o afuera. O, por ejemplo, o a la izquierda o a la derecha. No tiene que haber dudas dónde está. Entonces, toman las coordenadas de ese punto, lo reemplazan en la desigualdad y se fijan si esa desigualdad vale o no para ese punto. Si la desigualdad para ese punto vale, vale para todos los puntos que están en la misma parte que él. ¿Bien? Y si no vale, no vale para ninguno de los puntos que están en la misma parte que él. ¿Bien? Y con eso ya te permite decidir. Por ejemplo, nosotros tomamos este punto, el origen. Está claramente adentro de la curva frontera. Entonces, lo reemplazo y esta desigualdad no valía. Entonces, como no vale para el origen, no vale para ninguno de los que está dentro. Y por lo tanto, vale para los que está fuera. ¿De acuerdo? Si me hubiera dado que sí valía, vale para todos los que está dentro. Y no vale para los que están afuera. O sea, directamente es como si no. Si vale para este, vale para todos. Si no vale para este, no vale para ninguno. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Entonces, en definitiva,
si eso yo lo voy a graficar ahora? Todo lo que acabo de hacer lo voy a graficar en acá arriba, ¿no? En mi grafiquito de acá arriba. Acá lo que me quedaría... otra cosa que me olvidé, perdón. Yo acá grafiqué la elipse con línea llena para verla. ¿Va con línea llena o va con línea de puntos? Considerando la desigualdad. De puntos. De puntos, ¿bien? Porque como no aparece un igual ahí, no puedo incluir los puntos que están dentro de esa curva, frontera. Entonces, esa elipse yo la debería dibujar. Es la misma elipse, ¿eh? Todo igual, solamente que la tengo que dibujar en línea de puntos. Bien, para indicar que son todos los puntos que están por fuera de esa elipse sin incorporar la elipse. Si eso lo grafico en este sistema, la elipse estaría como... haría una cosa así, se iría por fuera y entraría por acá. Bueno. Tengan cariño con la... Graficar una elipse con un mouse es mucho más difícil de lo que uno quisiese. Entonces, básicamente, eso significa que todos los puntos que están por dentro de la elipse van a arrojar, cuando yo aplique esta función, van a arrojar un resultado negativo. Positivo, perdón. ¿Bien? Mientras que todos los que están por fuera van a arrojar un resultado negativo. Fíjense que para nuestro problema, medio que ya F2 no nos gusta mucho. ¿Bien? Porque si esta es la función que modelase cómo se distribuye la concentración de antígeno en nuestra placa, si consideramos toda la placa, habría puntos de la placa con concentración negativa del antígeno. Que serían los que están por fuera de la elipse. Medio que no nos gusta mucho eso. Otra cosa que podemos hacer es restringirle más el dominio. Es decir, bueno, el dominio de este campo no va a ser los puntos de la placa rectangular. Van a ser los puntos que están por dentro de la elipse. Entonces ahí estamos seguros que todos esos puntos van a tener una imagen positiva. Bien, pero ya a F2 la miramos con desconfianza. ¿De acuerdo? Porque básicamente tenemos ahí un problema con los signos de la variable dependiente. Digamos, sería con los signos de las imágenes que podemos obtener. Bien, ¿cómo venimos hasta acá, más o menos? ¿Me siguen? ¿De a poco? Sí, profe. Bueno, me alegro. Bien. Entonces, si me siguen, le hago una pregunta difícil. ¿Cuál es la imagen de F2? A ver. O sea, supónganse que tienen F2 sin ninguna restricción, ¿no? O sea, olvidémonos de la plaquita, de la concentración. O sea, tienen este campo, 24 menos x2 menos y cuadrado. ¿Cuál es la imagen? El conjunto de imagen. Desde 24 para menos infinito. Muy bien. Bien, fíjense que estos valores, x cuadrado y y cuadrado, van a ser positivos o cero. Y acá lo estamos restando, entonces van a ser negativos o cero, ¿no? Pues este menos 1 y este menos 6 me transforman esos valores en negativos o cero. Entonces, básicamente, el máximo valor que voy a poder obtener es 24. Bien, estos dos términos van a restarle a 24. Nunca le van a poder sumar, o sea, nunca van a poder elevar este valor más arriba de 24. Entonces, en definitiva, la imagen de F2 va a ser desde menos infinito hasta 24. Bien, obviamente, en nuestro contexto, nosotros desearíamos que la imagen sea imponiendo una condición del modelo que sea desde 0 hasta 24. Porque esa imagen es un conjunto de concentraciones. Entonces, ahora no podría ser negativo. Bien. Bueno. Voy a borrar todo lo que acabo de hacer. Entonces, acá tienen más o menos escrito lo que fuimos charlando. Todos los dominios son R2. Si no hubiera restricciones por el modelo de lo que está queriendo explicar esto, sí, sería, para los 4 casos sería R2. Bien, ahora, si imponemos el modelo, bien, si ahora imponemos la plaquita, bueno, entonces ahí
no sería R2. Tendríamos que restringir los puntos de R2 a estos. Aquellos donde X está entre menos 4 y 4 e Y está entre menos 3 y 3, como hicimos antes. Bien. Ahora, otra condición que podremos llegar a imponerle es que la imagen, bien, tiene que estar incluida en los reales positivos sub 0. Es decir, dicho de otra manera, que las imágenes, no podemos obtener imágenes negativas, porque eso no tiene sentido con el modelo que estamos proponiendo. Bien, y si hacen eso, básicamente, acá lo que les va a aparecer, lo voy a pasar rápido, después si quieren véanlo con más detalle cuando estén practicando, pero básicamente lo que tienen que ir haciendo es calculando las imágenes, bien, de estas funciones, y después ir incorporando las restricciones. Por ejemplo, la imagen de la primera es desde 12 a más infinito. Ya habíamos dicho que 12 era el menor valor que podía llegar a obtener, mientras que estos siempre iban a ser o 0 o positivos. Entonces van a sumarle números positivos a 12. Por lo tanto, el menor número que puedo llegar a obtener es 12 hasta más infinito. Esa sería la imagen de F1. Así que ahí no tengo ningún problema. Las concentraciones van a ser desde 12 en adelante. F2, acabamos de ver, que tiene como máximo de imagen 24, pero puede obtener números desde menos infinitos hasta 24. Bien. Eso sí nos generaba un problema y teníamos que restringirla. Bien. F3, cuando la analicen, bien, no lo vamos a hacer ahora, la imagen es de menos infinito a 3, así que tenemos el mismo problema. Tenemos la posibilidad de obtener imágenes negativas. Y F4, a ver, F4 sí me interesa que lo charlemos, porque siempre cuando ven esto les complica la vida. ¿Cuál es la imagen de F4? Desde 54,4 a 0. 54,4 a 0. Perfecto, muy bien. Porque fíjense, el exponente, todo lo que está acá, va a ir, o sea, x cuadrado más y cuadrado va a ser positivo o 0. O sea, esto no puede ser negativo. Si lo multiplico por un número negativo, esto se va a hacer negativo o 0. Bien, nunca voy a obtener acá en el exponente un resultado positivo. Bien. Cuando yo tenía una función exponencial, ¿se acuerdan que las funciones exponenciales tenían esta forma? Bien, yo acá lo que estoy viendo es que el exponente de esas funciones, esto sería como e a la t, no sé. ¿No? El exponente, en este caso, son todos números negativos o ceros. Bien, no puede tener números positivos acá. Entonces, es como si en este gráfico yo estuviera solamente trabajando en esta región de acá. Bien, con exponentes negativos o 0. Entonces, las imágenes van a ir desde 0 sin tomar 0 hasta 1. ¿Bien? Por lo tanto, esta exponencial que tenemos acá, todo esto me va a dar como imágenes un número entre 0 y 1. O sea, todo esto pertenece al 0 sin tomarlo, 1. Si eso lo multiplico por 54,4, bien, la imagen definitiva va a ir entre 0 sin tomarlo y 54,4 como máximo. Bien, yo acá le puse los reales positivos, bien, porque por lo general con saber que esto nos va a dar un número positivo ya está. Bien, pero con este análisis podemos hacerlo. Bien, yo acá, a ver, vamos a hacerlo bien. Acá debería estar incluida en los reales positivos. Eso sería lo correcto, no es igual a los reales positivos. Pero nada, simplemente esto es una práctica al menos para cómo pensar las imágenes, que no suelen ser fáciles, pero no se preocupen si no les sale tan rápido. Y lo que tienen acá es lo mismo que hicimos recién. Bien, lo que sigue. ¿Para qué puntos de estos, de la imagen de F2, la concentración es mayor o igual a 0? Bien, entonces, todo lo que acabamos de hacer, acá, miren, bueno, acá aparece 2, debería aparecer 6, así que bueno, lo lamento.
todo lo que está acá no es lo que hicimos antes, pero básicamente la estructura, lo que tienen escrito acá es cómo se hace digamos, el procedimiento algebraico. Entonces, obtuvimos la elipse, ahí tenemos la elipse, buscamos el punto prueba y decidimos si es fuera o hacia adentro. Lo mismo con el ejemplo F3, planteamos cuándo esto se hace 0. Bien, vamos despejando, eso nos da una circunferencia. Bien, ¿cuál es el radio? Nada, véanlo. Solitos y lo charlamos. Luego, cuando hacen este ejemplo con F3, lo que obtienen es lo siguiente. Miren, analicemos el resultado. Más allá que después ustedes verán cómo se llega hacia él, analicemos el resultado. Hacen todo, les da que la curva frontera tiene esta ecuación cartesiana, que se corresponde, como verán, a una circunferencia, ¿sí? Porque ahora sí los dos coeficientes son iguales, centrada en el origen, que tienen radio 9/4. No. Esto, ¿se acuerdan que era el radio al cuadrado? Entonces lo que tengo que buscar es la raíz de 9/4, que es 3/2, o sea, 1,5. ¿Eso qué quiere decir? Que esa circunferencia que está ahí graficada en violeta, bien, que tiene radio 1,5, es la curva frontera entre los positivos, lo que me da una imagen positiva, y los que me da una imagen negativa. Bien. ¿Cómo hago para saber cuáles son cuáles? ¿Cuáles me dan positivos y cuáles me dan negativos? Tomo un punto muestra. Bien, o sea, yo la desigualdad que estoy analizando acá es cuáles son negativos. Cuando esta función se vuelve negativa. Tomo un punto muestra. Por ejemplo, el origen. Reemplazo acá. 0, 0 me da 4 por 0 más 4 por 0. 0, raíz de 0, 0. Bien. 3 menos 0, 3. ¿Cumple esta desigualdad? No. Entonces, no tomo ninguno de los de adentro, tendría que tomar todos los de afuera. Eso significa que por fuera de esta circunferencia, todos los puntos que tengo por fuera de ellas me van a dar una imagen negativa. Bien. Ahora, me siguieron más o menos hasta ahí, fue lo mismo que hicimos antes. Bien, da lo mismo que básicamente el ejemplo anterior, solamente que en vez de una curva frontera elipse, ahora tenemos una curva frontera circunferencia. Eso, a mí, con ojo crítico, ya me permitiría descartar F3 como una posibilidad para el caso que estamos analizando de la plaquita. A ver si se dan cuenta por qué, si me justifican por qué. O sea, ya con esa información que acabamos de ver, que los puntos por dentro de estas circunferencias tienen imágenes positivas y por fuera tienen imágenes negativas, yo ya lo podría descartar. No sería por cómo trabaja, digamos, por cómo es justo el caso que estamos viendo, esto del antígeno y qué sé yo. O sea que justo no estaríamos tomando, en este caso tipo algebraico, la parte que en la práctica nosotros sí tendríamos que tomar. Sería por Bien, eso. bien, me gusta. Esa es una justificación desde ya. Ahora, hasta podemos ser más agudos todavía. A ver, no sé si más o menos se comprendió lo que dijo la compañera, creo que sí. Que básicamente, si nosotros estamos queriendo ver qué pasa en este halo azul, si justo solamente nos restringimos a lo que pasa dentro de esta circunferencia pequeña, no nos sería útil. ¿Verdad? Entonces, estoy de acuerdo. Pero aún así podemos ser más agudos todavía. Y descartarlo así como diciendo, bueno, no, esto no puede ser. Pasa que como que restringís demasiado el dominio así. Está bien. Me gusta que defiendas a los puntos del plano, pero hay veces que hay que restringir. Ahora. Que las imágenes solo llegan a 3. Bien.
Perfecto, las imágenes solo llegan a 3. Y nosotros, ¿qué pasaba en este halo? ¿Se acuerdan? O sea, en este halo lo que decíamos era que se aparecía este halito cuando los anticuerpos que estaban en el gel y el antígeno tenían la misma concentración, ¿no? ¿Y cuál era esa concentración? 20. 20. Entonces, ahí tenemos ya dos observaciones que nos permiten descartarlo. Primero, que las imágenes llegan hasta 3 de este modelo. ¿Bien? O sea, si yo restringo el dominio para que sean positivas, las imágenes serían entre 0 y 3, no más de 3. Entonces nunca podría llegar a obtener 20. Y yo al halo lo veo. ¿De acuerdo? Y acá quiero detenerme en algo que suele complicarles mucho la vida. Yo sé que estamos en matemática, ¿bien? Y que le damos mucha bola al análisis de las partes matemáticas. Pero cuando uno propone este tipo de cuestiones, lo que está intentando hacer es encontrar un buen modelo que represente, que explique, que describa, dependiendo del caso, lo que sucede en la realidad, entre comillas, lo que yo puedo observar experimentalmente, bien, lo que yo lo puedo ver desde una perspectiva concreta. Entonces, yo a lo que no le tengo que tener confianza, lo que tengo que criticar y tratar de ver si funciona o no, son los modelos, son estas funciones. Bien, esos campos. Lo que yo tengo que considerar como prueba irrefutable, bien, como que eso no está en duda, porque eso lo puedo ver, lo puedo repetir, lo puedo reproducir, es lo experimental. Entonces, el halo apareció. ¿De acuerdo? O sea, yo este halo lo estoy viendo en mi placa. Entonces, llega un punto que la concentración de antígeno se igualó a lo del anticuerpo, precipitó azul, se generó este halo, es decir, en estos puntos del halo, la concentración de antígeno y de anticuerpo son iguales y son 20. Punto. Eso no lo tengo que poner en duda. Lo que tengo que poner en duda, bien, son los modelos. Si este modelo, ya su imagen va entre 0 y 3, nunca va a poder llegar a 20, entonces el modelo no sirve. ¿De acuerdo? El modelo no me va a poder explicar lo que estoy viendo. O sea, yo sé que llega hasta 20 porque el halo lo veo. Si el modelo no me permite explicar eso, el modelo no sirve. No es un modelo adecuado para este caso. Entonces ahí puedo descartar F3. ¿Por qué les digo esto? Porque como estamos en matemática, muchas veces tenemos la tendencia de decir, bueno, no, entonces yo confío en la ley, yo confío en la función. Bueno, entonces el halo, y se ponen a tratar de explicar por qué se ve el halo. ¿Bien? O cuál fue el error por los cuales el halo se vio. No, no, no. Lo confiable es lo experimental. En todo caso, descartamos el modelo. El modelo no es adecuado. ¿Ok? Entonces, ya esa es una opción para descartar, que está perfecta. Otra es que si nosotros restringimos el dominio así, es decir, si agarramos esta circunferencia y decimos, por dentro están los positivos y por fuera están los negativos, ¿bien? En estos puntos donde aparece el halo, ¿cómo tendría que ser la concentración, o sea, la C, el valor de C, las imágenes? ¿Qué signo tendrían? Negativo. Negativo. Nunca podrían ser 20 positivos, que es lo que nosotros sabemos que son. Vuelvo, repito, yo sé que soy molesto con esto, pero es el criterio que quiero que al menos se lleven de esta materia. Yo sé que para estos puntos la concentración es 20. Eso es un dato que tengo, no es algo que tengo que poner en duda. Bien, si mi modelo me predice que para esos puntos el resultado de la concentración me tendría que dar negativo, entonces lo que está mal es el modelo. No puedo elegir ese modelo. Bien, entonces F3 por esas dos cuestiones, por la imagen y por el signo de la imagen para los puntos del halo, lo puedo descartar. Entonces ya de esos 4 hay uno que puedo descartar tranquilamente, que es F3. Bien. Entonces, ahí tienen las conclusiones, bien, de los 4 modelos, más o menos es lo que así quedan, bien, con sus imágenes y todo. Esta imagen ya sabemos que no es esta, va entre, ya lo analizamos, entre 0 y 54,4. Bien. Punto. Entonces, hasta acá
lo que me interesa es que se lleven un poco de cómo se piensan los dominios de los campos escalares. Bien. Voy a hacer un breve repaso porque hablamos de muchas cosas. Esto es todo medio como se entrelaza y es todo medio una madeja de hilo muy compleja, pero en definitiva, en el trabajo, cuando ustedes aparezca un campo escalar ahí medio salvaje y tienen que trabajar con él, no es tan complejo. Lo primero que hay que pensar, hay que preguntarnos es si ese dominio viene dado o no, es decir, si nos lo explicitan o no. En este caso, por ejemplo, no nos lo explicitaban. Lo primero que hay que hacer para buscar ese dominio natural, entonces, o sea, el dominio implícito, que es la mayor cantidad de puntos que podemos aplicar a esta función, este campo, esta función de n variables, es ver las restricciones puramente algebraicas. Si hay cocientes, si hay raíces, si hay logaritmos, ¿bien? Y a partir de ahí, restringir los valores de x y o de y, ¿bien? Para tomar los puntos adecuados. Si tenemos una desigualdad, como por ejemplo un cociente, por lo general buscamos la curva relacionada con el denominador y la excluimos de R2. Si tenemos una raíz o un logaritmo, por lo general lo que planteamos es una inecuación, como esta que están acá, y lo que hacemos es el método de la frontera, ¿no? Transformamos la inecuación en una ecuación, pensamos la frontera y después tomamos un punto de muestra para saber cuál de las dos subregiones tomar. Punto. Con eso llegamos al dominio natural puramente algebraico. Después debemos incluirle, si es el caso, si corresponde, las restricciones propias del modelo. Entonces ahí tenemos que ir al modelo que está intentando, o sea, la situación que está intentando representar este modelo. ¿Alguna de las variables independientes tiene restricción en su signo? ¿Tiene restricción en su valor? Entonces ahí le incorporamos alguna restricción más. ¿La variable dependiente tiene alguna restricción en su signo? O sea, el resultado que tengo que obtener me tendría que dar de alguna manera. Bien, y todas esas restricciones también se le van a ir incorporando al dominio, restringiéndolo más y más y más, hasta llegar a el mayor que cumpla todas las condiciones que yo necesito. Y ahí tengo el dominio final. Este ejemplo que yo les traje es uno de los que tiene más restricciones de todos, ¿bien? Como para que discutamos. Obviamente, en la práctica y en lo que les evaluaremos, no les vamos a poner 600 millones de restricciones porque no van a terminar nunca más. Van a estar 4 horas haciendo un dominio y nada más, ¿bien? Pero para que tengan en cuenta cómo se trabaja con esto cuando uno busca un modelo usando un campo escalar. Bien, ¿alguna pregunta, duda al respecto?